Hola, estás estudiando termodinámica y no sabes en este momento cuando vas a resolver un problema si es abierto, si es cerrado y en el caso que sea abierto, ¿puedo aplicar modelo estacionario o modelo uniforme? La respuesta es muy sencilla. Recuerda que la primera ley de la termodinámica nos dice que el calor que intercambia el sistema con los alrededores, menos el trabajo que también intercambia con los alrededores, más toda la energía que entra producto de las corrientes que están entrando al proceso, menos toda la corriente que libera el sistema producto de las corrientes que salen de él, debe ser igual a la variación de la energía con respecto al tiempo. Si el sistema es cerrado, significa que no hay entrada ni salida de masa. Entonces, en el balance de energía, los términos que se corresponden a entrada de energía por corrientes es cero y los términos que se corresponden a salida de energía por corrientes o por masa que sale, entonces también serán cero. Y solamente sobrevive, cuando manipulo la ecuación, el diferencial inexacto de calor menos el diferencial inexacto de trabajo debe ser igual al diferencial exacto de energía que se intercambia en el sistema. ¿Por qué diferencial inexacto de calor y trabajo? Porque el trabajo y el calor son cantidades energéticas que dependen también de la trayectoria, además del punto inicial y final. La trayectoria seguida para realizar ese proceso. Mientras que la energía que está cambiando en el sistema solamente depende del estado final y del estado inicial. No depende de la trayectoria. De allí la diferencia entre los diferenciales, valga la redundancia, que estoy utilizando en todos estos términos. Cuando hablo de un sistema abierto, a juro y porque sí, tengo que tener al menos una corriente que entra al sistema y al menos una corriente que sale del sistema. Si en el sistema yo puedo considerar que no hay acumulación y que los flujos de entrada y o salida del sistema permanecen constantes a lo largo del tiempo, así como sus propiedades, entonces yo podré considerar modelo estacionario y producto de la manipulación de la ecuación me quedará flujo de calor menos flujo de trabajo más los flujos másicos, la sumatoria de todos los flujos másicos de entrada por sus respectivas energías específicas de entrada, menos la sumatoria de todos los flujos másicos de salida por sus respectivas energías específicas de salida, tiene que ser igual a cero, porque el término de acumulación se anula. Y para este caso, todos los dispositivos que se estudian en termodinámica utilizan esa ecuación. Lo único que necesito conocer no es una ecuación por cada dispositivo, no, sino qué ocurre en cada dispositivo. En el caso en el que el dispositivo sea una turbina, una bomba, un compresor, sabemos que la potencia mecánica juega el rol trascendental, porque en el caso de la turbina produce trabajo para mover otros dispositivos. En el caso de la bomba y el compresor, ellos tienen que consumir trabajo para poder transformar esa energía en otra cosa. ¿Y qué es otra cosa? Bueno, la energía en forma de alguna manera de presión para que pueda seguir el fluido su recorrido. En el caso de un compresor, el fluido estará en fase gaseosa. En el caso de una bomba, estará en fase líquida. Y entonces, de todos los términos de la ecuación de primera ley que hemos hablado simplificada, me quedará flujo de calor, que puedo presumir que es adiabático si no me dicen nada en el problema, al menos que me digan lo contrario. Flujo de trabajo, que siempre va a estar en estos dispositivos que acabo de mencionar, más el flujo másico de las corrientes que entran a estos dispositivos por sus respectivas entalpías de entrada, menos la sumatoria de los flujos másicos que salen de estos dispositivos por su respectiva entalpía de salida, igual a cero. Los términos de energía cinética se desprecian porque se supone que los diámetros de los ductos son prácticamente los mismos, por lo tanto las áreas no cambian, las velocidades no cambian y son iguales y se cancelan.
Y lo propio en órdenes de magnitud cuando yo comparo las energías potenciales. ¿Okay? Entonces, sobrevive en calor si no es adiabático, o sea, flujo de calor si no es adiabático, flujo de trabajo y los términos de entalpía de entrada y entalpía de salida multiplicados por sus respectivos flujos másicos. En el caso que, por ejemplo, hable de una válvula, bueno, si considero la válvula diabática, no realiza trabajo, las energías cinéticas son prácticamente las mismas en la entrada y la salida porque hago el balance justo en el espacio que me permite la válvula que fluya el fluido que estoy trabajando. La energía potencial está ubicada básicamente a la misma altura, entonces de esa ecuación lo único que sobrevive son las entalpías. Entalpías de entrada igual a las entalpías de salida. ¿Y eso por qué? Porque los flujos másicos se simplifican y me quedan entalpías específicas, ¿no? Entonces en un video ya yo comenté sobre el efecto de Joule-Thomson, que es lo que pasa o se puede considerar en el caso de, por ejemplo, las válvulas, y voy en el detalle con ciertos aspectos, los invito a verlo. Si el dispositivo, por ejemplo, fuera un intercambiador de calor, entonces, bueno, ¿dónde voy a hacer el balance? ¿En la corriente principal del proceso o en la corriente del proceso y en la otra corriente que utilizo para intercambiar calor y enfriar o calentar? Entonces, condensadores, evaporadores, calderas son también intercambiadores de calor. Aunque no diga intercambiador de calor, sino que llevan ese nombre, son intercambiadores de calor. El condensador está para condensar la corriente, por lo tanto libera calor. El evaporador y la caldera absorben calor para poder calentar la corriente. En el caso del evaporador, para evaporar. Y en el caso de la caldera, para suministrarle más calor a la corriente y que tenga las condiciones de temperatura y presión que necesito para la siguiente etapa del proceso. ¿Okay? Entonces, si hago el balance en una sola corriente, siempre el calor debe ser distinto de cero en estos dispositivos, porque si no, entonces no estoy haciendo lo que necesito que haga. Y si el balance lo hago entre esa corriente principal del proceso y la corriente que utilizo para enfriar o calentar, entonces allí hago el balance como un intercambiador general, ¿verdad? Donde si el equipo está aislado, es decir, tiene algún aislante, entonces el flujo de calor en el equipo será cero y tendré que el calor que absorbe uno es exactamente igual al calor que libera el otro, con signos contrarios, porque uno absorbe y el otro libera. Y la convención típicamente en signos es calor que absorbe es positivo, calor que libera es negativo. ¿Ok? Luego, si tengo, por ejemplo, un difusor o una tobera, la finalidad de estos dispositivos es aumentar o disminuir velocidades. Entonces se imaginarán que los términos de energía cinética no pueden ser despreciables junto con los de entalpía. ¿Ok? Entonces, si supongo que es adiabático, flujo de calor cero, como el sistema no cambia a lo largo del tiempo su volumen, ni expande ni comprime el fluido significativamente, entonces el trabajo o la potencia mecánica es cero y los términos que sobreviven son de entalpía y de energía cinética. En el caso de un difusor, su finalidad es disminuir la velocidad, mientras que en el caso de una tobera, la finalidad es aumentar la velocidad del fluido. ¿A costa de qué? De transformar una energía en otra. Entonces en el balance solamente sobreviven, repito, entalpías y términos de energía cinética que están expresados en términos de velocidades al cuadrado. ¿Ok? Como se están dando cuenta, es la misma ecuación. Basta con entender qué es lo que le pasa al proceso. ¿Ok? Y estos son los equipos que normalmente más utilizo. Cuando tengo una corriente, por ejemplo, que mezclo, tengo dos corrientes que se unen y salen, por ejemplo, a través de una T, entonces, o a través de un mezclador. Entonces, en ese caso, pues, si el sistema es adiabático, entonces el flujo de calor es cero. Por ejemplo, para una T, definitivamente es cero. Para un mezclador, bueno, tengo que ver si las corrientes entran a diferentes condiciones, tal que sea adiabático o no. Eso es punto de información del problema que estoy resolviendo. El flujo de trabajo es cero,
porque ya mencionamos cuáles son los únicos dispositivos que producen o consumen trabajo: bombas, turbinas, compresores. Bien, o por ejemplo, yo tengo un mezclador, pero no es estático, sino que tengo con un agitador. Entonces, en ese caso, el trabajo sí no es cero, ¿ok? Con un agitador móvil, digámoslo así. Y entonces van a quedar los términos de entalpía por sus respectivos flujos másicos y el trabajo o potencia mecánica si el mezclador tiene un agitador, por lo tanto le introduzco potencia mecánica para que el agitador funcione. Si no es ese tipo de agitador, sino que es se produce el mezclado a través de elementos que obstaculizan o dificultan el paso del fluido y por eso es que se encuentran unos con otros y se mezclan, o una T, entonces en ese caso el flujo de trabajo es cero o la potencia mecánica es cero. Entonces quedan solamente las entalpías. Y para un nodo de separación, es decir, una corriente que se divide en dos o en tres, en ese caso lo que sobrevive son nuevamente flujos másicos por sus respectivas entalpías. De entrada, igual a la sumatoria de los flujos másicos por sus respectivas entalpías. ¿Qué es lo que ocurre? Que como en este caso de división, lo único que estoy haciendo es una corriente, la divido en varias sin hacerle más nada, entonces las entalpías son iguales. ¿Por qué? Porque tienen las mismas presiones, las mismas temperaturas, la misma calidad, las mismas propiedades. ¿Okay? Entonces las entalpías en un nodo de separación son iguales. ¿Qué significa? Y ojito aquí. Eso significa que de nada vale aplicar un balance de primera ley en un nodo de separación porque las entalpías son iguales. No voy a obtener ninguna información adicional más que lo que proviene de aplicar un balance de masa en el nodo, más nada. Y eso ocurre solo en un nodo de separación, en un nodo que una corriente se divide en dos o más. ¿Ok? Y en líneas generales esos son todos los dispositivos que normalmente más usamos en los ciclos de termodinámica 1. Mientras que el otro modelo uniforme, en el caso de sistemas abiertos, la consideración es que es un proceso con comienzo y fin, que tiene por supuesto una corriente, al menos una corriente que entra o una corriente o al menos una corriente que sale. Y las propiedades a lo largo del tiempo en cada corriente permanece constante con respecto al tiempo. Se integra la ecuación y simplemente ya no estaremos hablando de flujos, sino estaremos hablando de masas o de calor neto o del trabajo neto realizado en el proceso. ¿Cuándo vemos esto? Por ejemplo, en los sistemas donde hay llenados y o vaciados de recipientes. Como hay una acumulación de masa y una variación de masa a lo largo del sistema, significa que hay una variación de energía en el sistema. Entonces, allí estaré hablando de si el recipiente es adiabático, entonces el calor neto transferido será cero. Si es un recipiente que no cambia de volumen, entonces el trabajo será cero. ¿Ok? Y me quedará las masas, la sumatoria de las masas que entran por su respectiva entalpía, menos la sumatoria de las masas que salen por sus respectivas entalpías, igual a la masa final que tengo en el sistema por su respectiva energía interna, menos la masa inicial que tenía en el sistema por su respectiva energía interna. Y hablo de energía interna porque estoy suponiendo nuevamente que los términos de energía cinética y los términos de energía potencial son despreciables versus la energía interna por orden de magnitud. ¿Y por qué puedo hacer eso? Porque si estoy trabajando, por ejemplo, en el Sistema Internacional de Unidades, recordemos que cuando voy a tablas, el orden de magnitud de la energía interna está en los kilojoules sobre kilogramos en el Sistema Internacional, mientras que los otros están en el orden de los joules. Tengo un orden de 10 a la 3 de diferencia. Por eso es que normalmente en los sistemas, cuando estoy trabajando con vaciado y llenado de tanque, los otros términos de energía cinética y potencial los desprecio versus energías internas. ¿Entendiste la diferencia? Muy sencillo, ¿verdad? Si yo veo un problema que tengo, por ejemplo, dos compartimientos que se conectan, trata de hacerlos de manera cerrada, tomar todo el sistema como un todo. ¿Por qué? Porque en esos casos es difícil
que la corriente que está entrando y saliendo de entre los dos compartimientos pueda mantener sus propiedades constantes. Entonces no puede ser uniforme y definitivamente estacionario ni se le ocurra. ¿Ok? Bien, si te gustó, compártelo.